Clave de sol, los desterrados. Cuando el río no volvió, los últimos ranchos de la orilla aún seguían erguidos, bulliciosos, con las redes al sol y los demás enseres de pesca colgados de los palos y el techo del alero. La canoa de Totora asoleándose sobre el terraplén, los sauces aún verdes, movida su cabellera por un viento de abajo y rastrero que le chamuscaba las puntas a las ramas, a menos de 1 metro del suelo calcinado, donde las toscas de greda y arena se deshacían por arriba lentamente, pulverizadas por la seca, impalpables, invisible su demolición interminable desde días atrás, cuando al último hilo de agua se lo tragó la tierra y el río quedó como un tajo al rescoldo donde la arena había vuelto a brillar amarilla, como un inmenso, o por lo menos largo, pez muerto, reseco por la erosión, cuyo imperio de fuego y viento, bajo, rastrero, acechaba en toda la extensión de Surimayo, quemando todo lo que hallaba a su paso. Los perros salieron boqueando, con la lengua afuera, de adentro del rancho, y se echaron en la sombra estriada del alero, sin ninguna gana de correr a las gallinas que también boqueaban bajo el sauce, el paso lerdo el aleteo, no más allá del ruedo de sombra del sauce, sin llanto de esa siesta. La sexta calendaria, a partir del día en que el río no volvió a pasar. Warmi, la tortuga de los niños, dejó la huella de su panza en la arena desde el umbral del rancho a la última sombra gironeada del alero, porque el techo de cañas dejaba pasar cuchilladas de sol y quedó ahí, en la frontera del diablo, atrozmente encandilada y cavilosa, frenada 1 siglo de su tiempo inmemorial por la indecisión de volver o seguir en busca del lecho fresco de la arena del río, bajo la cual se evadía del tormento bullicioso de los niños cada siesta, para aparecer con la fresca de la noche a buscar su ración de zapallo que mamá y Yantay le daban en el patio, reprochándole socarronamente sus ausencias y diciéndole medio quechua y medio castellano: ¿sabía una mitacita de cada uno? Por aquí no hay tortugo, mija. Pero emprendió el camino sobre las brasas diminutas de la arena, alargando el cogote grácil entre el relampagueo de los rayos del sol, deteniéndose a veces en su misma lentitud a un sahara de la orilla del río. Ni más de 20 pasos de hombre, aturdida por el inmenso silencio luminoso que lo cercaba todo de oro hirviente, impulsándose con ese ritmo de remos muertos de sus patitas, denodada y sin prisa, segura y obstinada como la rotación de la tierra, ausente del tiempo y sus breves estertores, avanzando como un reloj de arena del verano, implacable, sin otra novedad que quedarse quieta cuando quería
y guardar dentro de su caparazón la cabeza hurona y las patitas de tronquitos de caña por un lapso que seguramente estaba fuera de todo tiempo, para reiniciar a su arbitrio de olvido el camino sin camino de la arena violenta, donde solamente la luz chiporroteaba, pero a 1000 decibeles del sonido, justo ahora, cuando las chicharras lo habían roto y se quejaban no solo del calor, sino de todo el silencio del mundo con su violín en celo. El Pila salió legañoso, también encandilado de la boca de horno del rancho, descalzo, bostezando aparatosamente su flojera, y dio una rápida ojeada al infierno de enero, dejándose caer con la lentitud de una hoja al suelo polvoroso del alero, para quedar mirando el resplandor y escuchar y saber con su única oreja que, como todos esos días, el río no había vuelto. Vio la huella de la guarmicita saliendo de la sombra del alero, la siguió con la vista para sorprenderla no más allá de 1 metro bajo el solazo, y se rió con los ojos niñitos de la ingenua evasión de su tortuga, pues donde acababa el rastro estaba enterrada. Se secó la transpiración de la cara redonda, se mojó los anchos labios con la lengua reseca y ahora sonrió con su ancha boca de tajada de sandía, pensando en el turista que la noche anterior, mientras él le lustraba los zapatos, combinando un ritmo de chacarera con los cepillos en el cajón de lustrar, mientras el brillo de los zapatos parpadeaba guiños negros, le había prometido una armónica. ¿Una qué? Una quena. Quena tengo. No, una quena de metal, no de caña, chango. ¿Y cómo se toca? Con la boca, pues, ¿con qué va a ser? Y la evocación no lo dejó ver al Tata parado en el umbral, hasta cuando le dijo: ¿estará de Dios que nos sequemos este año? El Tata fue hasta el filtro de agua que colgaba del horcón del alero, metió la calabaza en el botijón de barro donde se juntaba gota a gota, fresca y limpia, y luego, de beber ansioso, resollando, dijo para sí, mirando el fondo: cuando caiga el sol va a haber que meter el matungo y ir a buscar agua. ¿Y dónde? Dijo el Pila pensando si él podría beber también. ¿Dónde va a ser? Dijo el Tata advirtiendo su presencia. Al ferrocarril, ellos tienen. Tienen, pero no dan. Ayer las mujeres los han cascoteado porque no les dieron. Todos hablaban de eso en la plaza anoche. Tendrán que dar, que joder. Hemos de ir los hombres, no las mujeres. ¿Por qué se ha secado el río, Tata? Con estas calores se secan hasta las víboras, mijo. Era ya media tarde. La tortuga estaba como a 3 metros del alero por su huella escalada y sonsa. Los otros niños fueron saliendo del rancho abombados, entontecidos de calor y sopor. El aire se había quedado inmóvil y al mirarlo a lo lejos hacia el escampado parecía de vidrio y como que le subiera por el medio una estría también transparente de luz o vapor muerto y titilante que aparecía y desaparecía y que seguramente era un espejismo que lo trizaba culebreando siempre hacia arriba, hasta donde la vista ya no lo miraba porque no podía. Mamá y Yantay, que había salido la última, lo sorprendió a todos en silencio. Volteó la cabeza hacia el sauce y se quedó escuchando un montón de segundos. Dijo: ni un ruido el río. Y se puso a desgranar mazorcas de maíz sobre el delantal, sentada en su sillita de totora.
El Tata fue a buscar adentro del rancho los trebejos del mate. Pila sacó del bolsillo su quena y se puso a buscar en el aire un guaino de musiquero que le había oído el sábado, por detrás del paredón del baile, al Zarco Trejo. Pero las notas se le escapaban de la memoria y él comenzaba y recomenzaba. Pero era como atrapar una mosca en el aire, que fue cuando su hermano mayor le dijo: vos lo que tienes que hacer, chango, es sacarte el diente de adelante y hacerte un portillo, porque como tienes la boca tan grande, la música se te sale por los costados. Entonces Pila, furioso, le tiró un puñado de tierra. Despatarrado en el poniente, 6, 7 de la tarde, el sol aflojaba el chorro de fuego y la vida cachacienta tornaba al movimiento a medida que la hoguera del planeta, la bestia, le decían, caía a lo lejísimos, apagando los tizones, la formidable quemazón en los suburbios de Santiago del Estero, y los changuitos, Pila entre ellos, salían en bandadas por el centro de la ciudad chata, pandita, apaciblemente provinciana, llamándose de rancho en rancho, altas de vidalas las voces, para llenar de gritos ariscos, divertidos, las calles, las esquinas, las plazas, los alrededores de la estación del ferrocarril del norte, a cuyo andén iban las mujeres a vender tamales, a la hojita colada, cigarros de chala, ponchos, tejidos, empanadas. Todo el empecinado a hacer del pobrerío, con la esperanza puesta en la parada de los trenes remotos y los agobiados viajeros que, fatigados de mirar desolación y entrever el horizonte dantesco de las salinas, se asomaban a las ventanillas aturdidos por el vocerío ansioso de las vendedoras y sus changos. ¡Adiós los tamales, señorcito! Un ponchito, niña. ¿No quiere pitachala? 10 nomás la ristra. ¿Me compra esta mulita? Y los pasajeros, encandilados por la novedad de los productos, nunca sabían si querer o no querer, recelosos del aspecto poco pulcro, desaparrado a veces, de las vendedoras de empanadas o humitas, los changuitos con los mocos colgando, peleándole a la sed las ganas de probar, al fin, la mítica aloja, o comprar un charango, un cicus, tarcas, quenas, que ellos llamaban flautas, cajitas chayeras o los ponchos deslumbrantes que atraían el interés de las señoras y señoritas turistas con rumbo a Tucumán, claro, disimulando algún mohín de horror o no sé qué, al husmear el contorno, la pobreza brutal, sin tapujos, en cueros, arrojados a los ojos ahora despavoridos también de los porteños que acaso por primera vez pisaban el país del olvido y, cuchicheando despectivos entre sí, ¿cómo podrán vivir en este abandono, Dios mío? Y nada más. A la primer pitada de aviso, seguirían hacia sus doradas vacaciones. Volverían a mirar el mapa, regresarían con los ojos heridos por esta visión de la miseria a traer algo de lo que les sobraba en la gran ciudad del despilfarro, o todo este alarido de patria sumergida se les quedaría en el comentario banal de los regresos, entre fotos de la Conquija y artículos regionales, poniendo los ojos en blanco y suspirando la hipocresía de los test de beneficencia con destino a sufragar los gastos de arreglo del órgano de Nuestra Señora del Santo Socorro. Unos cuantos se arremolinaban en el andén, maravillados del virtuosismo de ese changuito, el Pila, que dispersaba ante sus orejas duras
el estrellerío cautivante de un carnavalito, sentado en el cajón de lustrar, con uno de sus hermanos de rodillas frente a él, haciendo percusión con los cepillos, mientras el menorcito iba con su manita abierta ante la rueda de curiosos implorando: ¿un diecito para los musiqueros? ¿Un diecito para los musiqueros? A la que de vez en cuando caía una moneda. Llegarían a saber que esta estación del abandono era un muñón de la otrora esplendente ciudad de las ciudades, madre y señora fragante entonces de las primeras fundaciones, allá en el polvoroso 1553, cuando don Francisco de Aguirre se aventuró hacia este horizonte de Tiahuanacu y dejó caer su espada a modo de raíz, borracho del aroma de sus bosques sin término, donde el quebracho patriarcal, profeta de los pájaros, elevaba su lujosa arboladura para tentar al cielo o descender cantando su desmesurada sinfonía de lluvias. ¿Lo sabrían alguna vez? ¿Qué tal el oh de asombro si su ignorancia presumida se desayunara sabiendo que fue la capital del virreinato, antes de que los pampas se comieran el estupor de don Juan Díaz? Que en 1570, cuando aún la opulenta se debatía entre puerto y aldea, la muy benemérita Catedral de Santiago de los Esteros, a orillas del río Dulce, entonces caudaloso, erguía ya su grave arquitectura y que un silencio fresco recorría su nave mayor como para que la piedad navegara en medio de la tierra. Les diría a alguien algún día que estos changuitos rotosos y estas viejas misérrimas era lo que quedaba, lo que habían dejado en el apuro de las depredaciones de la otrora orgullosa raza chaco-calchaquí, cuya cultura aún se está desenterrando, que sus enormes, inabarcables bosques custodiados de gigantescos quebrachos blanco y colorado se mecían de esbeltas palmeras, lujuriosos lapachos, imponentes cedros, milenarias araucarias, blandas y arracimadas acacias, señoriales molles, abundosos ñanduvalles, vigorosos y puntudos pinos, arrobadores naranjos e interminables jacarandáes, donde florecía el cielo con un azul reciente antes de ser desmantelados por la voracidad de las empresas madereras y la desidia de la metrópoli y la urgencia de los ferrocarriles que siglo tras siglo, como una oruga insaciable, se engulló toda su belleza verde para llevarla en su entraña hacia el puerto del despojo. Seguramente no. Seguramente seguirían pasando verano tras verano, siempre distintos pero iguales, preguntándose: ¿cómo pueden vivir en este abandono, Dios mío? Alguien se impacientó primero, alguna dama no dio más de calor, algún bebé lloró o fue que, como siempre, el aire no se movía a las 9 de la noche, que era la hora en que en Santiago se morían todos los gallos de las veletas. O sea que se cansaron de caminar por el ander, de entrometer su curiosidad narigona por objetos o personas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Erquencho? ¿O sabés tocar quena? ¿Vas a la escuela? Pudo ser también que se aburrieran del concierto del Pila y sus hermanos. Pero muy ciertamente alguien consultó su reloj, luego otro y otro.
Una como concentrada consulta de relojes recorrió el andén de punta a punta. Una señora dijo: «Vamos, viejo». Él dijo: «Vamos», pero luego: «¿A dónde?». Y por uno de esos resortes del desconcierto colectivo, los que paseaban por el andén comenzaron a subir al tren, y los que ya estaban en el tren comenzaron a bajar, y se concertó de pronto una danza espontánea de sube y baja, con ritmos que iban desde la prisa a la demora, con choques, disculpas, qué modales, no empujen, señores, hay damas, y permiso, ¿qué pasa? Si no sale, le digo, ¿usted escuchó el pito? El aviso es la campana, el pito, la campana, ¿me va a decir a mí? El jefe de la salida y el nervioso, solemne, exasperado. ¿Qué pito ni qué campana? Aquí no ha sonado. Y el asombrado, ¡estamos parados! Primero fue un murmullo, después el ruido sordo de la confusión. Al punto la información de los consuelos. 2 guardas venían avisando la demora. Un imprevisto. Había ya un tumulto frente a la oficina del jefe de la estación. Y con este calor, abanicándose la matrona de mejillas rosadas. De lejos se oían voces airadas. Todos preguntaban a todos: ¿un desperfecto? ¿Y qué quiere con estas carrindangas? Ferrocarriles eran los de antes. Había que ver. Los que sufren son los niños. Y de pronto una noticia recorrió el estupor de la multitud. El jefe no estaba en su oficina. Y otra vez, ¿no le digo yo? ¿Ha visto usted mayor irresponsabilidad? Hay que pedir el libro de quejas. Mire, si esto llegara a pasar en Buenos Aires. Los echan a todos a la calle, póngale la firma. Ya los pasajeros habían invadido de nuevo el andén, mezclándose al changuerío nativo y a las collas de polleras amplias, multicolores, como si el gran milagro de la comunidad nacional acabara de acontecer ahí, en una perdida estación del norte mítico, donde los valles y las quebradas seducían los ojos desde los folletos de turismo, pero guardándose muy bien los muy zorros de decir una palabra de estos percances que lo dejan a uno que paga asándose de calor en medio de esta mugre y sin un trago de agua fresca para matar la insoportable sed. Y entonces se supo. El jefe de la estación venía del fondo del andén, donde la máquina aún bufaba, sudoroso, arrebolado, explicando con grandes ademanes a las 2 filas de pasajeros que lo flanqueaban y le abrían el paso. ¿Y qué quiere que haga yo, mi señor? ¿Que les eche la máquina encima? Esto lo va a arreglar la policía. ¿Pero qué pasa?, preguntó una recién casada, sacando la cabeza por la ventanilla. Inexplicable, señora. Dicen que está toda la población delante del tren. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué quieren? Agua. Dicen que quieren agua. El ñato cumplió. Ese turista morocho de la nariz aplastada le trajo una tarde la armónica prometida al Pila. Relucía en su cajita prolija, bañando el rostro del chango de una luz nueva, metálica, lujosa, y le temblaban los deditos asoleados al tocarla con una reverencia también nueva ante la magia dormida del objeto. Preguntó: ¿pa' mí? Porque era de algún modo
fantástico que el desconocido que se hizo lustrar después de escucharlo tocar esa nochecita en la plaza hubiera cumplido su promesa. El Pila estaba acostumbrado a que los desconocidos se pararan a escucharlo tocar la quena, pero lo que le dejaban era una moneda. O, cuando más, le pagaban haciéndose ilustrar. Pero de ahí a traérsela, a entregarle ese pedazo de júbilo brillante, había una eternidad de imposibles. Y claro, que no escuchó o no asimiló o no comprendió la explicación del hombre de la nariz aplastada. Yo también, cuando era niño, lustraba como vos en la plaza de mi pueblo. Claro que lo que yo quería tener era una guitarra. Ah, ¿que había sido músico usted? No, nunca pude. Soy boxeador. Voy a pelear el sábado aquí en Santiago. Soy Kid Tapirón. Ahora comprendió. Eso no era un turista. Era el Kid Tapirón que llenaba las paredes con el afiche de su pelea con el crédito local, el Tronco Garay. ¿Y va a ganar? Bueno, ese ya es otro asunto. Y se rió de buena gana. Venga que lo lustro, señorcito. No, pasame el paño nomás. Mi mamá va a rezar para que usted gane. Guardó aún incrédulo la armónica en el bolsillo y se puso a lustrarlo con toda la furia rítmica de sus cepillos ya casi pelados por el uso, ante las protestas del hombre feo que, a pesar de todo, cuando se sonreía parecía como que se le descolgaba un niño de los labios. Fue cuando llegó un hombre muy mayor, corpulento, también con la nariz aplastada y una oreja arrepollada. Vestía una camisa de color. El ñato, Don Kid Tapirón, el señorcito, le dijo: este es el pibe. Es un puma con la quena, ya vas a ver. El Pila exultante: a usted también lo lustro gratis, hoy no cobro. Pero entonces vio que el otro calzaba zapatillas de básquet. Cuando los hombres se fueron: vení a verme pelear el sábado, te haremos entrar. La bandada de lustrabotas se le arrojó encima. A ver, chango, mostrá pues. Pero el Pila no quería ni mostrarla, ni tocarse el bolsillo por miedo a que no fuera cierto y ya no estuviera ahí y todo fuera como cuando lo mandaron con un tarro a buscar la sobra del rancho de los soldados al cuartel militar que solían regalar al pobrerío. Y él hizo la cola bajo el sol, hijo de puta de la siesta. Y cuando llegó al portón no había más. O cuando... Y se tocó el bolsillo, al fin, con el alma en un hilo, y ahí estaba, sólida, dura, palpable, la rutilante calandria del sonido que aún no se había atrevido ni a soplar. Porque no podía ser tan ciertamente cierto que el turista, que no era turista, ese de los afiches, el Kid Tapirón, le hubiera regalado una pajarería que le palpitaba en el bolsillo, ahí, a mitad de la pierna izquierda, donde tocó con toda el alma en la mano para verificar, aturdido de júbilo, que sí, que él era desde hoy el dueño de todos los pájaros dormidos del monte, y que ese estrellerío que él tampoco sabía que se llamaba música iba a dejar de dar cabezazos dentro de su cabeza, acorralado por las 5 notas de la escala pentafónica de que tampoco tenía ninguna idea, como no fuera porque lo aprisionaba. Todo esto en un segundo del alma, en medio del vocerío curioso de los changos, de los reclamos, de la ansiedad por ver el milagro de metal y viento que él tenía escondido en el bolsillo del pantalón, porque los milagros son así, el agujero del misterio. Un agujero que puede ser el bolsillo trajinado de un chango de boca enorme, entreabierta, perpleja, no por las preguntas de los otros niños, no por la urgencia de su curiosidad, sino porque en alguna zona indiscernible de su pequeño ser había comenzado a crecer.
Temblorosamente sacó la caja con la armónica dentro, la abrió. Un refusilo de luciérnagas centelleó sobre su pequeño vientre combo. Lentamente se la llevó a los labios, el superior fino, casi aristocrático, el inferior grueso, sensible, palpitante como un muslo de liebre. Y sopló por esa dentadura de Dios curvada hacia su boca, solo una vez, y de un extremo al otro, una lumínica, gloriosa vez. Lo imprescindible para que su cerebro se llenara de chispas allá arriba, a la altura celeste del cerebro, donde el cielo se agolpó de estrellas, justo cuando él apartó la armónica de su boca y sonrió, ya ausente, levantando la cabeza. Y fue como que viera que todos los árboles de la plaza, lapachos y yuchanes, jacarandáes y ñandubáes, se inclinaran reverentemente en una circular arboladura, asombrados de que por primera vez en toda la edad vegetal del planeta los pájaros cantaran de noche. Porque ahora sí, con un beso pleno en la boca de la armónica, inversa a la suya, comenzó a buscar a la altura del huayno ese otro sonido que él oía cuando soplaba por la quena, el bajo, la respuesta, la nota que él sentía que faltaba en la melodía fina con un hilito azul y que la síncopa necesitaba a gritos dentro suyo, y que ahora comenzaba a saber que estaba dentro de ese pequeño recinto no más grande que sus dos manos juntas. Iba y venía por las dificultades que le imponía el nuevo instrumento, explorándolo de punta a punta, resoplando, jadeando dentro de ella, aspirando con todas las ganas hasta sentir que el sonido le andaba entre las tripas, expeliendo luego el aire, descubriendo que podía tocar con el ritmo de su respiración, todo muy ansioso y torpemente ante un círculo de ojos y bocas entreabiertas, hasta dar por ahí en algún recodo de su memoria con el foxtrot que pasaba incansablemente por los altoparlantes de la plaza y que se llamaba Susurrando, y fue de oír que le salía limpito ante el entusiasmo de los changos que lo alentaban y batían palmas. ¡Dale, pila! ¡Pareces un disco, chango! Y él mirándolos por encima de las manos, levantando una ceja, debajo de la cual sus ojos estrechitos, negros, no solo reían, sino que compartían el asombro de sus compañeros. Algunos mayores detenían su paso ante el coro de niños un instante, luego seguían su camino moviendo la cabeza, satisfechos y sonrientes por esa fiesta infantil celebrada al aire libre, donde un montón de niños desaparrados asistían al descubrimiento de las dos notas que le faltaban a la quena india con la que habían sido arrullados desde la cuna o el catre en el que vinieron al mundo. Entonces echaron a andar con el pila adelante, jamelín de la pobreza, por los caminitos de la plaza bordeados de canteros, primero en fila bullanguera hasta el centro donde se erguían el mástil de la bandera y el monumento. Dieron una vuelta completa en torno y salieron por el caminito diagonal hacia la orilla, ante la placidez de los mayores que les abrían paso sonriendo, porque ya algunos habían sacado las cajitas de pomada de hojalata y los cepillos y le hacían ritmo y precisión sobre la panza de los cajones de lustrar, y ahora eran una banda de júbilo dando su retreta, desfilando ante el asombro, locos y contentos, pues a sus vidas estrechas de changos desheredados acababa de llegar un viento nuevo hecho de música. Ya habían dado una vuelta completa a la plaza cuando de pronto se encontraron detenidos bruscamente ante la fachada inmensa del milico que desde allá arriba de sus bigotes achinados le preguntaba al pila: ¿de dónde has sacado eso vos? Y claro que así de repente no supo qué contestar, mientras el milico dijo tonante: «Trae pa' acá», y se la quitó. No valió nada que, cuando volvió de la región celeste, explicara.
tampoco el testimonio de los otros niños. Se la dio un señor, nieto. Nosotros lo vimos, señor agente, siguiéndolo. Es un cliente de él, un señor turista, se la regaló. Es el boxeador que va a pelear el sábado en el club, no se la lleve. Una bandada de pájaros detrás del mutismo sordo del policía. El Pila llorando. Es mía. Me la trajo de regalo. La gente mirando. No la robó, señor, se lo juramos. Y de pronto el milico se paró en seco. Basta, caray. Si no te la robaste, vení con tu tata a buscarla a la comisaría. Y rajen o me lo llevo a todos. Y ahí los niños vacilaron. Lentamente comenzaron a dispersarse. Solo su hermano menor y 2 o 3 lustrabotas quedaron junto a él, clavado en un llanto inerme, desolado, cuando ya en la plaza comenzaban las sombras. Uno de los changos solidarios le dijo palmeándolo: y bueno, mañana vas con tu tata y la pedís, pues. Pero un llanto más grande sacudió los hombros del Pila. Masticando las lágrimas, atinó a balbucear: mi tata, que no sabís que está preso por el asunto del agua. Ah, el tuyo también. El asunto del tren. Anda con tu mamá. Y se fue yendo, como los otros, lentos, arrastrando los pies, la cabeza caída, cada uno en sentidos distintos, mientras el Pila, con su hermanito de la mano, quedó solo, llorando un desconsuelo que lo fue derribando lentamente hasta el piso, donde quedó como un montoncito de sombra, anudado por los sollozos. El día amaneció pardo. Por el patio de tierra del alero había cruzado una culebra dejando el rastro en el polvo. Los perros andaban como de sombra, flacos, olfateando la nada, más por vicio que por oficio. Hervía una hollada de cascarilla, residuo de cacao, mientras la mamá y Yantay hacía una tortilla al rescoldo. Adentro del rancho y algunos lloros de sus hermanos se sorbían los mocos, inconsolables, como siempre que se despertaban con hambre. 8 o 9 de la mañana, pero ya el calor ardía sobre el monte. Nadie hacía caso al llanto cotidiano. El Pila se levantó ausente, sin ganas para ninguna cosa, y anduvo merodeando, pateando tierra alrededor de la casa. Con la sequía ni cañas quedaban para hacer quenas, y como no fuera a lustrar, no tenía que ir a la estación. Desde el día anterior el gobierno había comenzado a distribuir agua por los barrios en unos carros con tanques tirados por mulares. El río no había vuelto cuando él llegó a la orilla, y su lecho ya era más bien un tajo muerto que pronto borraría el viento, los médanos de arena, el movimiento imperceptible del polvo seco cambiando incesantemente de lugar. No era que no tuviera hambre, no. Pero la costumbre hacía que hoy, esta mañana, no le hostigara el estómago y más bien allí tuviera un apretón de angustia que no se parecía a nada. O tal vez fuera el hambre de un modo distinto, a saber. Tenía el alma mimetizada por el polvo, blanca. En eso vio al tata venir por el camino. Avisó sin júbilo: «Mamá, viene el tata». Su madre salió a divisarlo, tapándose el reflejo del sol con una mano, pero tampoco había júbilo en su rostro. Más bien una milenaria aceptación de las cosas. Algunos de los changos también se habían asomado al alero. Ningún gran gesto cuando llegó, solo un perro movía desganadamente la cola. La lucha por el agua estaba en sus memorias desde siempre, y lo que sucedía en el combate, salvo la muerte, no era jamás un gran acontecimiento. El agua era la vida, y puesta la lucha en ese límite era tan natural como el solazo. Ahora el tata había estado con otros lugareños no más de una semana preso.
La barba rala le había crecido como un yuyito absurdo. Se sentó bajo el alero y miró hacia el Pila, que había vuelto a contemplar el lecho seco del río. El Tata dijo, como única explicación de todo: no espere más el agua, chango. El río no va a volver. Arriba han hecho un dique. Dicen que somos unos brutos de mierda, que nos oponemos al progreso. ¡Amalaya! Y se quedó mirando el rastro de la culebra en el polvo. En provincias nadie sabe huir. Los niños menos. Por eso los rencores se enconan como espinas de cactus y duran, gangrenados, años, vidas, al punto de que los ofendidos ya ni saben cuál fue la ofensa. Pero ese rencor es una certidumbre que define los actos y las cosas por sus contrarios. Así es que si un odiado es conservador, el odiador será radical, y viceversa. Fatalmente será tenido en menos desde el oficio hasta las costumbres, desde el barrio hasta la descendencia. Pero hay un odio unánime que todos los odiadores reconocen: el odio a la policía. Y es fácil saber por qué. En el caso de la policía, la ofensa se renueva con una asiduidad obsesiva. Empiezan en la niñez, en las corridas del potrero del fútbol, de las plazas, de los lugares céntricos, y en la sensación que el niño pobre adquiere de ser siempre sospechado de alguna tropelía, de ser culpable de una culpa que ignora, de ser mal mirado a cuenta y de tener que huir. Pero nadie sabe huir en un mundo de 4 calles. Fatalmente volverá al lugar de la culpa porque sencillamente no hay otro lugar. El que mata a un perro será llamado el mataperros, y toda vez que muera un perro irán por él. Cuando lo arranquen de su contorno, aguantará hasta poder volver. ¿Y cómo aguantará? Hasta rico y renombrado, si acaso, aguantará la respiración cuando tenga que entrar a alguna oficina de policía, aunque sea a buscar un certificado de domicilio, seguro de que algún modo será humillado, sutil o burdamente, apenas cruce el umbral de esa caverna del rencor que es una comisaría. Eso fue lo que sintió Kid Tapirón, campeón nacional de peso mediano, cuando traspuso la puerta y le dijo a la gente adormilado: quisiera hablar con el comisario. En la esquina de la plaza había un corro de gorriones de duelo. El instrumento mágico estaba preso. Su viudo, el Pila, velaba en su silencio el primer rencor por sus pájaros muertos o prisioneros. ¿Cuándo más? ¿En qué edad de poder o milagro volvería a empuñar el metal reluciente de una armónica Hohner con esas 2 notas más que a él le habían abierto las puertas del sonido? En la perra vida. ¿Cuántos zapatos tendría que lustrar en su vida para juntar los pesos que valía, bien que descontando lo que tenía que dar en casa, que era todo, o sea, poco y nada? Estaba agachado, fetal, con los brazos abrazando sus rodillas peladas, la cabeza en el hueco de sus piernas, cuando sintió la sombra delante de él y levantó temerosamente la cabeza. Y ahí estaba, la armónica en la mano de Kid Tapirón, delante de su nariz ahora deslumbrada, y arriba, allá al final del brazo, una sonrisa ñata como el sol. Públicamente suya, la armónica reunió la alegría de los niños en la plaza. La orquesta de los despojados atronó con un aluvión de pájaros la tarde de Santiago del Estero. Ahora además bailaban.
Pila sacó de su memoria música, las chayas y chacareras de las murgas de carnaval. Era un desquite de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que fascinó al silencio de Santiago, porque de alguna manera insospechable, algo muy recóndito de ese pueblo de gredosa ternura, se había cobrado un rencor. Y la banda de los lustrabotas pasó y volvió a pasar por el bar de enfrente, donde Quita Pirón y sus amigos tomaban unas cervezas y se divertían al paso de los niños, alzando sus vasos, pensando o sin pensar que la alegría es la patria del corazón. Ahí, a 3 días de otro combate donde la vida, que el sábado se llamará Tronco Garay, volvería a golpearlo de algún modo. ¿Cómo dormir? No se podía decir que el Pila durmió esa noche del rescate, a no ser que esa sucesión de acordes que era cada ruido de la noche fuera sueño. Pero él recordaría que no durmió, por lo menos de la manera habitual, que era una interrupción, un corte a seco de la conciencia, una oscuridad de adentro que se ensamblaba con la oscuridad de afuera. De ese modo, no durmió. Sí durmió. Fue distinto. Halló que recordaba el sonido del agua cuando aún pasaba el río frente al rancho y que no era nunca igual, que se alteraba o se atenuaba y que esos matices proponían cierta división de los tiempos, no un ritmo, no pausas, espacios del silencio, tan importantes en su duración como el sonido mismo. O sea que el sonido no existía sin el silencio y que al revés era lo mismo, y que además soñaba o pensaba ese hilo, el sonido del agua, por ejemplo, coexistía con otros paralelos o contrapuestos, como ser el viento entre los sauces, el aullido de los perros, un ruido a cacerolas de su madre en la cocina, voces de sus hermanas o sus padres, toda una imposible quietud de las vibraciones que en su única oreja producían un regreso del eco a su punto de partida, pero ya diferente, como que lo ya oído empezaba de nuevo del cerebro hacia afuera, pero también hacia adentro, y así, dando vueltas en el catre, dentro y fuera del sueño. Y además, a veces, viéndose él de color, no, de colores, de pronto azul o totalmente rojo, saliendo de un paisaje sepia, como de una pared o algo así, y peor, cerrando los ojos y verse, pero no con los ojos súbitamente amarillo, girasol, sol inmóvil o arena, pero sin ver nada, más viendo que oyendo todo eso. Cuando despertó, o no despertó, ya todo su sueño era música. El último par de días previos al combate, los comentarios subieron de tono. No se hablaba de otra cosa, pero la opinión se inclinaba hacia el crédito local mayoritariamente. No faltaba quien decía que el Tronco Garay no era más que un tronco y que no le iba a durar al campeón ni los 10 segundos del saludo. Pero eran pocos, los rencorosos. Se apostaba en firme. De todos modos, el campeón era el campeón y traía de la capital un largo prestigio. Esa largueza del prestigio era el argumento en contra. El Pila oyó decir en el bar que Quita Pirón estaba viejo y se quedó con el aliento. ¿Viejo? Con esa silueta y esa sonrisa y ese corazón de niño impenitente. Hablan por hablar, se dijo. Más allá, en un corro de la calle, escuchó frases como: ¿y por qué cree que viene a pelear en la provincia? Si fuera tan campeón estaría cosechando plata en Buenos Aires. ¿Cuándo ha venido uno de estos campeones aquí a ver? Se desmerecían para darle fuerza a sus argumentos. ¿Qué
¿Qué plata se puede llevar de aquí? Chirolas. Este ya anda en las últimas, por eso viene. Esa lluvia de opiniones contra su amigo atlético, elegante, al Pila le dolían como puñetazos, como duras ofensas al cariño recién nacido del muchacho músico. Lo busco para decirle lo que se rumoreaba a sus espaldas, como prenda de su lealtad. Amor con amor se paga, qué miércoles. Pero no lo halló. Claro que ese atardecer, empeñado en buscar a Quita Pirón, no lustró nada, no ganó un céntimo, no blandió la armónica del encantamiento, ni fue a buscar la vida al paso del tren de Buenos Aires. Por eso la noche le comenzó a cerrar las puertas de los bares. No porque fuera como la medianoche, sino porque lo que quedaba en ellos era el rezago social de la pequeña ciudad. Los borrachos de Recalada, los changarines del ferrocarril con sus alpargatas deshilachadas, y otra vez, como tantas, cayó en la trampa de volver tarde a la noche y sin un centavo. Lo que encendía la ira pronta del Tata, a quien no le importaba la hora si llevaba unas monedas. Arrastrando los pies por el polvo del desconsuelo, fue a dar al barrio de los quilombos, con sus foquitos de color en las puertas, las mujeres, las risas contenidas en el interior de la boca negra de los quinchos, hasta llegar al cabaret, el único de por entonces. Fue cuando vio salir a dos hombres que sacaban a un borracho que no se podía ni a sí mismo. A la plena luz de la entrada lo vio. Los ojos perdidos, el gesto baboso. Era Quita Pirón. El viernes huyó temprano del rancho, merodeó por el monte hasta que el solazo lo ahuyentó hacia la ciudad, pero no fue a la plaza. Tenía como la vergüenza ajena de toparse con su amigo el campeón y decirle con los ojos niños, que no mienten, que las habladurías de las calles eran inapelables y que mejor no boxeara el sábado, porque ni los rezos de la mamá y Yantay lo iban a salvar. Se fue por el barrio de las casas lindas golpeando puertas. ¿Tiene zapatos para lustrar, señora? Después fue a la estación. Vendió 2 quenas indias, ganó varias monedas con una combinación de quena india y armónica que deslumbró a los turistas. Hizo varias lustradas y volvió a su casa con 2 pesos. Hubo paz. Esa noche soñó que no soñaba. El sábado amaneció más rápido. No salió con el cajón. Solo llevaba su armónica en el bolsillo. En el bar de la esquina de la plaza le dijeron en qué pensión se alojaba su amigo. Hasta hoy, le dijeron. El domingo va a tener pensión en el hospital. Las pullas le picaron en la única oreja. Todos los alfileres ahí. El campeón estaba sentado en la galería de la casona tomando mates con su entrenador, el hombre de la oreja arrepollada. Lo recibió con el niño en la sonrisa. Tenía puesta la camisa pero sin abrochar. Se le veía el pecho sólido y moreno. No se dio por enterado de que el Pila estaba enterado de su borrachera. Le revolvió la mata de pelo duro con su manaza y le hizo servir una taza enorme de café con leche, tortitas calientes y luego otra taza y más tortitas. Bromeando le preguntó, ¿y se acordó de rezar tu mamá? Entonces llegaron los hombres de traje. El campeón levantó una ceja cuando los vio en el zaguán y el entrenador los hizo pasar. El campeón se irguió lentamente mirándolos mientras avanzaban. Miró al Pila, los paró en seco. Señores, no hay arreglo alguno. Garay me va a tener que ganar arriba del ring. Guárdense la plata. Y los hombres atónitos.
Si lo que hemos hablado, y esto parece cosa de niño. Y el campeón mirando al Pila detrás de la taza. Clavao, usted lo ha dicho, es cosa de niño. Mientras el entrenador lo masajeaba al campeón en una habitación del club habilitada como camarín, Pila tocaba para él usando la combinación de quena y armónica. Hermosos aires de huaynos, melodías de moda y hasta un tango, la comparsita que recién acababa de sacar. El entrenador decía de vez en vez: hemos hecho un negocio de mierda, mientras le daba con el canto de la mano en los dorsales al púgil, y este, divertido, embelesado con la música del Pila, respondía: acá va la repollo, estoy harto de andar haciendo tongos por la provincia. Cuando fue que tocaron la puerta y dijeron: al ring. Era la primera vez que el Pila veía una pelea desde el rincón de un pugilista. Toda la ceremonia, presentación, llamada al centro del cuadrilátero, la gente elegante de la platea, el bramido de la tribuna y los cartelones y banderolas con inscripciones de aliento al tronco Garay. Quita Pirón volvió a la esquina, aspiró hondo, tiró 2 golpes al aire, dio saltitos y cuando sonó la campana le hizo un guiño al Pila y dijo: ¿habrá rezado tu mamá? Y fue al centro del ring. Se paró con la guardia armada y Pila se deslumbró con la belleza del atleta. Imposible esa estampa tensa, elástica, plástica, atenta. Giraron. Algunas izquierdas tantearon el terreno y de pronto, eléctricamente, un solo grito aturdió el ámbito. Garay estaba en el suelo, de espaldas. El hombre de camisa blanca subía y bajaba un brazo contando 10. Todo había terminado. Pila, tieso de asombro, subió la escalerita y se abrazó al cuello toro de Quita Pirón. No sabía que reía y lloraba. Apenas oyó al entrenador: has hecho una cagada, Tapirón. La noche de Santiago se descosía por todas las estrellas. Quita Pirón llevaba al Pila por el hombro, saludado, aclamado, admirado, falmeado. ¡Qué piña, campeón! Pero él no escuchaba. Miraba hacia el cielo redondo, hacia el azul imposible del cielo de Santiago por la noche, porque no tenía oídos sino para la armónica bruja del Pila, ahora segura en la comparsita, haciendo maravillas en la parte de la variación, hasta que La Paz los acogió en un boliche donde cenaron y donde Quita Pirón le dio un rollo de pesos mientras le decía: guardalos, para que un día te podás ir a Buenos Aires, porque vos, como Gardel, sos de música, pibe.
Detrás de la ausencia de Don Kid Tapirón, como le llamaba él al boxeador con sonrisa de niño apaleado, el Pila le comenzó a dar sin descanso a la Honer. No había melodía que escuchara que no la metiera en su oreja y la sacara por el soplido sonoro del instrumento. Comenzó a tocar en los ranchos, en los bares, en los bailongos de los domingos a la tarde, acompañado o haciéndose acompañar por desafinados violines y pulsudas guitarras, hasta que se encontró con el Mingo. Cada uno en lo suyo cargaba su fama entre el chiquillerío y la gente alegre. El Mingo había andado con sus padres por Tucumán como un año. El Pila nunca había querido hacerle caso al ruido que levantaba el Mingo con el bombo. Un ruido no del instrumento, sino de los comentarios. Hace astillas el cajón de lustrar con los cepillos, ponderaban. Y un día se toparon en un bautizo. Fue tocar una chacarera y saber que se necesitaban como la bombilla al mate. Sin acuerdo, sin seña previa, sin mirarse casi, comenzaron a tocar. Dicen que la polvadera que levantaron se veía desde las termas de Río Hondo. Entre gritos y aplausos se miraron y ya supieron que en adelante ganarían una fortuna. Soñaron con dejar en el olvido el cajón de lustrar, enloquecer a los turistas en la estación, tocar en los bailes. El Pila Yantay y su bombisto Mingo. El Pila ya veía los carteles a las puertas de los bailes. Tocó soñando todo eso, los ojos cerrados, la hondura en él, la melodía cediendo a todas las travesuras de su habilidad cada día más desarrollada. El Mingo lo acompañaba eléctrico, encelado de ritmo, tenue o retumbante, la cabeza echada hacia atrás, el mentón apuntando al horizonte, soñando también él que ahí, entre la polvadera de ese rancho enfiestado, algo había empezado. Aunque no supiere qué, y solamente fuera la sensación de estar haciendo algo hermoso, como convenido de antemano por los diablos de Santiago, el Supay acaso, el lobizón tal vez, o la danza mítica de la telecita en la selva, que aún era selva cuando nació la leyenda, porque todo le salía como mandado a hacer. Pasaban de la chacarera al gato, del gato al bailecito, del bailecito al huayno, del huayno a la zamba, sin vacilar, sin enredarse en la síncopa, sin atropellar ningún matiz. El bombo de Mingo, arisco y pronto en el repiqueteo del malambo, se volvía simple pisada sobre la tierra blanda cuando la paloma de una zamba se subía a los pañuelos. Cosa de no espantarla, para que cielo y cielo bajaran a la tierra a coronar a la chinita en los finales, con la elocuencia de un poema que nadie sabía. Hecho. Esa madrugada volvieron imaginando el futuro. Serían músicos. Se irían en gira a Río Hondo para el invierno, después a Salta, a Jujuy, a Tucumán, y cuando estuvieran llenos de plata a Buenos Aires, donde podrían tocar por la radio para que las mamás los escucharan en Santiago y se babearan de gusto diciendo a la vecina: ese es mi Pila, ese es mi Mingo. Si bien que ahora, esta noche de magia, solo traían 4 monedas que les dio el padrino del angelito, ya montado en el Picasso de la aloja, el vino y la cerveza, al punto que cuando le fueron a cobrar les dijera sin entender: ya di, chango, ya di todos los confites. La sociedad quedó sellada cuando se repartieron las 4 monedas por partes iguales y se dieron la mano serios, adultos, y echaron a andar para sus casas tropezando no tanto en el sueño del amanecer,
como en el encantamiento del futuro entrevisto, en el entusiasmo de los paisanos, las chinitas y hasta las viejas. Se despidieron en el cruce que separaba los caminos a sus casas, de mala gana, porque hubieran querido seguir soñando dentro de sus silencios, como es costumbre de los santiagueños, sin palabras, como lo habían venido haciendo todo el camino. Así se despidieron, con un simple chau. Cuando habían dado 3 o 4 pasos, cada uno por su camino, el Pila se volvió y dijo: mañana tendríamos que ensayar. Mingo se volvió y respondió: claro, chango. Caminaron otros pasos y esta vez fue Mingo el que se volvió. Pila, vamos a necesitar un guitarrero. Y esta vez el Pila: seguro, chango. Y como ya habían conversado una enormidad del proyecto futuro, cada uno siguió su camino silbando, pateando cascotes, mirando como allá lejos, entre las cejas del cielo y de la tierra, un rosado finito comenzaba a separar las tinieblas de la luz. En Santiago lo que reluce no es oro. Ensayaron con ahínco. Montaron un balambo con quenas, 4 bombos y armónica que hacía delirar a los parroquianos de los bares, picanterías, cafés y apostaderos del centro. Pero solo cosecharon aplausos, gritos, palmadas en la espalda y vasos de vino. Pero ni un magro peso arrugado, sobajeado por la necesidad miserable. Todo el mundo se meaba de gusto, pero nadie aflojaba ni un níquel. Fueron a los bailes, hablaron con los otros músicos, se ofrecieron a las comisiones directivas, de allí los mandaron a la comisión de fiestas, que era el turco Julio, al cohete. El turco le dijo que esperaran, que iba a consultar. Cuando volvió dijo indiferente: si quieren tocar, toquen, changuito. Y tocaron, pero de cobrar, nada. Los tatas comenzaron a torcer la boca, a mirar lejos por encima de sus cabezas, cuando ellos volvían con las explicaciones, que era con lo único que volvían la más de las veces. Y el del Pila, que hacía rayas en el suelo con un palito, le dijo, sin levantar la vista del polvo garabateado: desde mañana salís con el cajón otra vez. Así fue que se encontraron al otro día en la plaza en la fila de los lustrabotas, soportando las chanzas piadosas e impías de los otros changos, no por el oficio que apenas si habían dejado de ejercer no más de 2 semanas, sino por el porrazo contra el suelo de sus sueños, de donde habían partido 2 calandrias y volvían 2 patos, como dijo el Jeta López. Y los tuvieron que agarrar. Todo empezaba de nuevo: la plaza, el callejeo de casa en casa, del barrio rico, los bares, la llegada del tren de los turistas, de ida o de vuelta. El Pila no tocaba más. Cuando pasó la tormenta, los changos les volvieron a pedir que tocaran como antes, por lo menos para juntar mirones que por ahí a las cansadas se hacían lustrar. Pero ellos se negaban. Empacado, el Pila dijo: no toco más al pedo. Y otra vez el Jeta López: ¿te la has pillado, chango? ¿Qué te crees que eres, Canaro? Esta vez no los pudieron agarrar y la bataola arracimó a la plaza en torno a la gresca unánime, generalizada, epidémica, como eran las peleas de los lustrabotas, donde le sacaban la mugre a todos los rencores acumulados en la lucha despiadada por conseguir, primero o último, la moneda del día, el exiguo salario del desamparo.
Volvieron rotosos, magullados, anudados de rabia, maneados de impotencia, más trizados por dentro que por fuera, culpando a este o aquel la rara vez que interrumpían la marcha silenciosa, derrengada, que los traía de vuelta hacia las casas, donde la desesperación del tata o de la mama les propinaría el último castigo de ese día inútil, estéril, como toda esa niñez del abandono de la que el hambre no se iba nunca, y lo seguía a uno mañana, tarde y noche, más empecinadamente que la misma sombra. No había escapatoria. El sueño loco de abrir una endija, una ranura mínima, con la habilidad de los dos para la música, acababa de ser roto a patadas en la plaza, porque como pensaba el Pila, ellos tocaban en el fondo del tarro, donde no quedaba ni la raspa. ¿Y qué iban a sacar de allí? Si, como pensaba Mingo, ya no quedaba ni el fondo de tanto rasparlo. Que fue cuando dijo: hay que irse. Y el Pile pensó, ¿cómo? Aunque recordó el rollito de pesos que le había dejado Quita Pirón y que él había enterrado en un sitio en el que no lo podían hallar ni los perros, porque claro, había que irse, pero no tenía idea de la cantidad de dinero, ni de si alcanzaría para el viaje de los dos, y además, ¿hacia dónde?, se preguntó Mingo, porque decir hay que irse fácil, tanto que los mayores no dicen otra cosa todo el día, y ahí están, un año tras otro, secándose como los churquis, que no sabe a qué vienen al mundo, como pensaba el Pila en ese momento, porque si Dios, como decía mamá, que decía el cura, nos había puesto en la tierra, ¿quién entendía que los dejara a ellos, que tenían ser hijos de Dios? Ya que de otro modo el cura se daría cuenta, los dejara, pensaba, tan a la intemperie de todas las cosas como para que, como pensaba Mingo, ahora se tuvieran que aguantar otra paliza después de la paliza de la plaza. Y claro, sin entender, como dijo el Pila, no entiendo nada, chango. Pero sin referirse a eso, sino a que no pudieran ganarse la vida con sus habilidades musicales que todos celebraban, siempre que no tuvieran que pagarles nada, porque, como pensaba Mingo, hasta los musiqueros se quedaban asombrados cuando ellos tocaban y los llenaban de alabanzas de la misma manera inútil que los aplaudían los gauchos brutos de los boliches y los atildados turistas de los trenes, que fue cuando el Pila pensó que Mingo tenía razón, como que habiendo llegado al cruce de los caminos, se la dio. Tienes razón, chango, hay que irse. El primer día de mayo amaneció de escarcha. El Pila se tocó la cara hinchada y le dolió a la altura del pómulo. Después supo que también en los labios. Había salido lentamente del sueño y lo sorprendió el silencio. Miró en torno y ya nadie dormía. Debe ser tarde, pensó. Pero de afuera tampoco oyó ruido, ningún llanto de sus hermanos, ningún trajín de su madre por el patio, nada. Se enderezó en el catre y supo que también el cuerpo le dolía. Cuando llegó la noche anterior, todos dormían en el rancho y él se lo agradeció a Dios. Se había metido en el catre con la suavidad de una corzuela y había caído al sueño como a un barranco. Miró hacia la cortina de lona que hacía de puerta del rancho y vio que el sol estaba alto, pleno, que entraba por los costados de la lona como una cuchillada de oro. Pero volvió a sentir el silencio sorprendente. Llamó a su madre y no le respondió. Dijo: Tata, Gabriel, Micaela. Pero nada.
Se levantó intrigado, salió al alero y el aire frío le dio de pleno en la cara tumefacta. Nadie. Dio una vuelta alrededor del rancho mirando hacia el campo. Nadie. ¿Qué habría pasado? ¿A dónde habrían ido? ¿Qué día era? ¿Lunes? ¿Domingo? Sin entender nada se sentó al sol sobre un tronco que era como el tronco del Tata. El hambre había demorado solamente el tiempo del asombro. Volvió puntual, punzante, puntudo, y se le clavó en el centro del estómago donde siempre apuñalaba. Y ahí quedó doliendo todo el tiempo que demoró en encontrar algo que comer. Había un pedazo de tortilla de maíz, había un puñado de cascarilla de cacao que puso a hervir mientras mordisqueaba el trozo de tortilla. Unos bocados después, el alivio pasó por todo su cuerpo con esa sensación de ansiosa plenitud de la sangre recuperada, salida del letargo, puesta a circular gozosamente por todo el ser, en tanto revolvía el hervor de la cascarilla, de donde un delgadísimo aroma a cacao le hacía brillar los ojos. Pero no había azúcar en toda la casa, por más que lo revolvió todo, y hubo de beberla así nomás. Agüita caliente con un avaro sabor a chocolate, pero le hizo bien. Miró el sauce chamuscado en lo que fue la orilla del río. Pensó un plan. Iría a la estación a preguntar cuánto valía el boleto para dos hasta donde llegaran él y el Mingo, una vez que hubieran contado la plata que él había escondido donde el diablo perdió el poncho. Esa era la cosa. Miró el día como por primera vez. La posibilidad de salir de esto le llenaba los pulmones. Fue a buscar la armónica y se sentó a tocar al sol. No podía suponer que había remedado, que estaba remedando la antigua tradición de los amautas, los sabios decidores de su raza que, ante cualquier encrucijada del destino, subían a los sitios del pleno sol para llenarse de luz. Pero tomó la quena india y tocó un yarabí que no recordaba dónde había aprendido, si acaso no lo traía ya en la memoria desde atrás de su vida, y ni siquiera como un recuerdo, más bien como el sonido de su especie, un misterio de ser calchaquí, la noción más pura del misterio. No pensaba, nunca pensaba nada cuando tocaba, tampoco tenía noción del tiempo, todo el universo era sonido y quedaba detenido ahí, en el sonido que no reconocía ninguna dificultad, ninguna frontera, desalojando de su mente cualquier imagen o representación exterior, cuando más, alguna sensación de color, una nota azul, otra roja, un reflejo amarillo en la cadencia, un sobresalto verde en el ritmo y de nuevo la nota azul, ahora sostenida hacia lo alto, como un hilo de cielo para llegar al cielo solo porque era azul. Y ahí estuvo horas, dorándose en el viejo sol, llenándose de su luz de amorosa, de vuelta a la quietud terrestre, donde el tiempo era el ciclo del día y de la noche, pues que para el Pila, como para todos los seres de su raza, todo permanece y todo movimiento es de la tierra. Por eso dicen milenariamente, el hombre es tierra que anda. Regresó de su música cuando el sol ya se inclinaba hacia la tarde y lentamente fue a guardar su quena, su armónica, regresando a su plan por la memoria, por horas clausurada, ya activo. Tomó el cajón de lustrar y salió de su rancho habitual cotidiano hacia la casa del Mingo, sin prisa alguna, maduro en su decisión, y no había caminado más de 50 metros
cuando vio venir al Tata con toda su familia detrás. Cuando se encontraron, el Tata le dijo: «Vuélvete, chango». Volvió con ellos resignadamente. La cuenta de la noche anterior no estaba saldada. El Tata dijo: «Hay lío en el centro. Andan todos locos con banderas y carteles. La policía no da abasto para el gentío que grita y les tira piedras. Parece que han volteado al gobierno». «¿Y ustedes de dónde habían ido?» «¿Nosotros? A eso, a reclamar trabajo. Pero está fiero para los niños». Se juntaron todos bajo el alero. Era una asamblea de silencio. El Tata dijo: «Nosotros nos vamos para la zafra». El tren de los Collas era un montón de vagones viejos, destartalados, aumentados según la necesidad por chatas abiertas, al que se trepaban como podían familias enteras de zafreros, siempre numerosas con sus bultos descomunales, donde llevaban todo el ajuar de la familia, que se reduce a un par de cacerolas, algún botijo de barro, un puñado de cucharas, cuchillos, tenedores atados con tientos, una sartén, colchones, hilo puesto con algo más que va en una bolsa, pues raramente tienen 2 mudas por cabeza. Un gentío multicolor, pero no bullicioso. Cientos, a veces miles, con sus niños azorados, sumisos en el montón familiar, hacinado como se pueda en el montón mayor que es todo el vagón, sentados hasta en los pasillos, collas pétreas con sus bebés a la espalda, como muertos, sus cabecitas colgando fuera del poncho, sentadas en lo escasamente muelle de sus enaguas incontables. Los hombres metiendo los bultos a presión por las ventanillas cuando les toca un vagón cerrado, porque allí nadie elige nada, pues esa multitud afanosa por trepar como sea no tiene por ahora otra ambición que hacerse sitio en algún rincón, mientras los agentes de policía los azusan enérgicos, luchando con su secular lentitud, su indiferencia mineral a toda prisa, aunque de verlos ahora trepando de a racimos, dan la sensación de estar apurados. Y de pronto, con un chirrido infernal, el tren se pone en marcha hacia el Tucumán, donde los esperan las carpas, en las que volverán a hacinarse a la hora del descanso, de la comida, que será un locro chirle día tras día, de la noche que tendrá una pausa en los fogones ateridos, donde de vez en vez una voz elevará la copla de una vidala o el grito bagualero alto, lloroso en el falsete desolado, para no acordarse de la jornada extenuante con los hombres cortando caña y las mujeres y los niños pelándolas a una velocidad sorprendente con un solo pase del machete, para olvidar cómo crece la cuenta de la proveeduría, donde les cambian los vales que sustituyen el dinero y que solo pueden cambiarse por los avíos que necesitan, pues que lo necesitan todo, desde el machete hasta las alpargatas, desde el maíz majado para el locro hasta los enaguas de las mujeres. Habida cuenta de que ese será el rédito de 2 meses de trabajo duro, si es que con suerte no dejan un saldo deudor en la proveeduría a pagar el año próximo en la otra zafra, que tal vez les cumplimente el más encallecido de sus sueños, hacerse de algún dinero para emigrar a Buenos Aires. Allá en la estación de cargas de Santiago del Estero, que es de donde parte el tren de los Collas, se han despedido Mingo y el Pila, juramentados a reunirse al final de la zafra en Tucumán para partir a Buenos Aires. El Pila lleva el rollito de pesos de Quita Pirón atado en un trapito y el trapito atado a la cintura debajo del cinturón, que es un tiento sobado por su tata. Ellos no conocen la tristeza, viven en ella.
Es el estado natural de sus vidas. Tampoco conocen los grandes gestos del afecto. No hay abrazos. Solo un chau corto como un suspiro o menos. La aridez de la tarde quema en la boca entreabierta como en un jadeo del pila. La mano de Mingo hace visera sobre los ojos. Esa última mirada cruzará la porción de eternidad de sus vidas. Chau. Chau. Oye a sus espaldas el pila mientras pela cañas detrás de su tata, cortador de buena fama, en las zafras del Tucumán. Se ha vuelto pensando en Mingo, pero es Victoria, la niña de los Robledo, que, con un cántaro de barro a la cintura, anda de aguatera en la zafra. Descalza sobre lo verde. El pila la ha visto de nuevo al darse vuelta, o sea, que ahora la ha visto. Las palomas entrampadas de sus pechos incipientes bajo la blusa empapada de sudor. Chau, ha contestado. Y luego, dame agua, pero no por el agua. Y ha alzado el cántaro de barro con las dos manos para verla mejor por entre el arco de sus brazos. ¿Y qué haces que no tomás? Le ha preguntado ella con una travesura honda en los ojos grandes y negros. Y él ha bebido el chorro del botijo a lo hombre, achicando su bocaza. Le ha devuelto el cántaro y se ha secado la boca con el dorso de la mano, pero sin dejar de mirarle en lo que tiene de oscuro por los ojos. Y la Victoria Robledo también. Y es suficiente. La pubertad ha roto las compuertas de lo niño y una melaza aluvional los ha investido. Desde ahora se rondarán, aunque no lo sepan. Demorarán una zafra, dos, en cruzar el silencio donde habitan contenidos, hirvientes, anhelosos de estrellarse el uno contra el otro, algún día de chispas o de estrellas. Pero algo así sucederá cuando el pecho sólido del pila aplaste las palomas prisioneras del pecho de la Victoria y se busquen la índole por la sed de las bocas. El tiempo puede esperar, agazapado como un tigre. El tiempo es un esclavo de esas ganas que nunca cesarán hasta verse cumplidas, como la fruta en el verano. Han dicho vos y yo, sin decir nada, que es como nombra la eternidad el runa, y ya lo han dicho todo en el único idioma de la gente de cobre, el amor. Pero la zafra es fiesta. Los olvidados vuelven de las sombras del olvido. Cantan los machetes el chas-chas de la faena, el estremecimiento de oleaje del cañaveral. A medida que la picada avanza, todo el mundo trabaja. Es un fervor de sol a sol, un estiramiento de ropas nuevas, un alimento cotidiano y seguro, un trago asegurado, un domingo de zambas, un festival de la bonanza. Por esos 2 largos meses, el hambre reptante abandonará sus estómagos famélicos y a nadie le importará el crujido a vidrio roto de la escarcha, las mordeduras del frío del amanecer, las cuentas mochas del proveedor, la burla de un salario que nunca verán. Se consolarán cantando la copla de Nicanor Pereira. En tantos años de zafra, yo no conozco al patrón, conozco a un hijo de puta llamado administrador. Pasará por los fogones el mito escalofriante del familiar, el monstruo devorador de zafreros que mora en algún sitio del cañaveral o en los fondos del ingenio azucarero.
donde los trapiches muelen la sangre de un pueblo plural explotado hasta el genocidio. Pero servirá para achicar los ímpetus de los obcecados que quieren convencer a la gente de que hay que organizar un sindicato. Como que es cierto que algunos de ellos desaparecen misteriosamente apenas les echa el ojo el capataz y nunca más se sabe de ellos. Que es cuando todos aseguran a pie juntillas que se lo ha comido el familiar. Por eso nadie se mete a organizar protestas y cuando terminan la cortada de un campo viene el cañero con latas de 20 litros de alcohol puro que las collas maceran con yerba mota, vino, cerveza, aloja y se mezclan en la cacharpaya hasta el amanecer con todo el mundo por el suelo de borrachera y las collas y chinitas violadas o forzadas, como dicen ellas, cuando de regreso al abandono de sus secadales ven que el vientre les crece como una luna de donde nacerá un guacho, que el jefe de familia sumará sumisamente a la cuenta de los brazos de la zafra, cuando crezca y todo empiece de nuevo amontonándose para subir al tren de los collas, va al año empecinados en meter por las ventanillas del vagón los bultos, los paquetes, los colchones, mientras los milicos los empujan enérgicos, aunque se rompa algún paquete y una cuchara ruede por el suelo y quede allí con la boca abierta, mientras el tren parte bufando hacia el tiempo verde y dulce de la zafra. El Pila y la Victoria Robledo se han jurado los ojos este año y ya nadie va a poder con ellos. Lo sabe el Pila cuando el tren regresa a Santiago y él queda en la estación de cargas de Tucumán solito con el rollo de pesos anudados al trapo, esperando a Mingo que desde algún lugar del norte debe llegar. Tiene que llegar con los bombos para emprender el vuelo de las Calandrias hacia Buenos Aires. Los suyos han vuelto con lo opuesto, aunque lo opuesto sea ropa más nueva. Él se ha escabullido en el tumulto y se ha ido a mirar a Victoria 10 vagones más atrás. Han dicho poco y pronto. No me vayas a estar olvidando, chango. No conozco el olvido, guarmisita. Pero el tren ha partido y la noche recién empieza. El Pila merodea por los boliches de la estación. En uno de ellos la noche bulle. Hay una hilera de coches de plaza frente a él. Es el bar de los cocheros. Una picantería que por las noches es arrimadero de los estudiantes cantores, guitarreros, resabios suramericanos, de las tunas salamanquinas, pero en la versión india folclórica, desmañada, elemental y bárbara del vino trasnochador, cojudo, inventor de palabras, alucinado y mágico, donde se desbarranca el genio criollo y derrama las voces, valsecitos peruanos, joropos, polos margariteños, cuequitas bolivianas, serenatas salteñas, tonadas chilenas o cuyanas, tangos de niebla, huaynos peruanos, bailecitos jujeños, toda la antología del subdesarrollo cantando solo para hacer pie en la nostalgia y ver por lo hermoso todo el sumergido dolor de nuestros pueblos, embellecidos por esa interrupción de las tinieblas que es la alegría. El Pila se ha asomado al umbral, deslumbrado por un muchacho peruano que está cantando un huayno. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que yo tengo otra mejor que tú. Le cosquillea el ritmo, saca la armónica y lo acompaña. Todos los ojos han mirado hacia la puerta, pero el Pila no los ve. No ve nada.
Un inmenso valle de todos los colores se le abre dentro de la sangre. Es de todos los colores. Y por primera vez allá arriba, sobre la peña más alta, siente una silueta. Es la Victoria Robledo.